Bienvenidos. Mi nombre es Dairon Coca y en esta exposición les hablaré de un acontecimiento histórico que marcó profundamente la evolución del derecho comercial en Colombia, la Ley 45 de 1990, también conocida como la Ley de Apertura Financiera y de Competencia. Este evento no fue simplemente la expedición de una norma, fue la expresión jurídica de un momento de cambio estructural en el país, un punto de inflexión en la historia económica y social de Colombia, que transformó la manera en que se concebían el mercado, las relaciones comerciales y el papel del Estado en la regulación de la economía. Para entender su alcance, recorreremos juntos 4 grandes apartados: el contexto histórico y las causas que motivaron su expedición, los actores y las dinámicas que intervinieron en el proceso, los aportes concretos que la ley introdujo al derecho mercantil, finalmente, sus consecuencias y el legado que aún mantiene en nuestra legislación y costumbre comercial. De esta forma podremos comprender por qué esta ley representa un verdadero antes y después en la historia del derecho comercial colombiano. Colombia, durante la década de 1980, enfrentaba un sistema financiero altamente regulado y cerrado, caracterizado por la intervención excesiva del Estado en la actividad económica. El modelo proteccionista que había predominado por décadas implicaba fuertes restricciones a la entrada de nuevas entidades, controles en la fijación de precios y tarifas, y barreras que limitaban la libre competencia. Esto generaba un escenario en el cual unas pocas instituciones concentraban gran parte del poder económico, produciendo mercados poco competitivos, ineficientes y costosos para los usuarios. Paralelamente, el mundo experimentaba profundas transformaciones. La década de los 80 estuvo marcada por la globalización, la apertura de los mercados y la liberalización económica en varias regiones. Países vecinos, como Chile, México y Argentina, ya habían iniciado reformas estructurales para adaptarse a estas nuevas dinámicas. Colombia no podía quedarse atrás. En este escenario surge la figura del presidente César Gaviria Trujillo, quien, al asumir el poder en 1990, propuso un programa ambicioso de reformas económicas y sociales, bajo el lema de la apertura económica. El objetivo era integrar a Colombia a la economía mundial, atraer inversión extranjera, aumentar la competitividad y modernizar el aparato productivo. Dentro de esas reformas, una de las piezas centrales fue la Ley 45 de 1990, cuyo propósito principal era modernizar el sistema financiero, fortalecer la libre competencia, garantizar un marco de protección al consumidor, reforzar la institucionalidad encargada de vigilar el mercado. Podemos afirmar, entonces, que esta ley no fue un hecho aislado, sino la respuesta a una necesidad histórica: abrir el mercado colombiano al mundo y adaptarlo a los retos de la globalización. Los actores que intervinieron en la expedición de la Ley 45 de 1990 fueron diversos y de gran relevancia. El Congreso de la República, encargado de tramitar y aprobar la ley; el Gobierno Nacional, liderado por César Gaviria, que impulsó la reforma como parte de su programa económico; la Superintendencia de Industria y Comercio, que adquirió un papel protagónico al recibir nuevas competencias para vigilar la libre competencia y sancionar prácticas restrictivas del mercado; la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, que fue fundamental en la modernización y supervisión del sector financiero; los gremios económicos, en especial el sector bancario y asegurador, que vieron cómo se transformaban las reglas del juego en sus actividades; los consumidores, quienes se convirtieron en el centro del nuevo paradigma jurídico, al reconocérseles por primera vez de manera clara derechos frente a las empresas y comerciantes. La dinámica del proceso fue compleja porque implicaba romper con décadas de tradición proteccionista y dar paso a un modelo basado en la competencia. Esto generó resistencias en ciertos sectores, pero al mismo tiempo abrió oportunidades para la llegada de nuevas entidades financieras, mayor pluralidad en el mercado y una mayor oferta de bienes y servicios.
La Ley 45 de 1990 introdujo múltiples innovaciones que transformaron el derecho comercial colombiano. Veamos sus principales aportes. Régimen de libre competencia. Prohibió los acuerdos entre empresas para fijar precios, restringir la producción o dividirse mercados. Estableció sanciones contra el abuso de posición dominante. Introdujo el concepto moderno de mercado libre y competitivo, supervisado por el Estado. Protección al consumidor. Reconoció derechos fundamentales de los consumidores en sus relaciones con comerciantes y entidades financieras. Sentó las bases para lo que años después sería el Estatuto del Consumidor de 2011, Ley 1480. Dio importancia a la transparencia, la información veraz y la protección contra cláusulas abusivas en los contratos. Modernización financiera. Permitió la entrada de nuevas entidades y servicios en el sector financiero. Impulsó la diversificación de productos bancarios y de seguros. Redujo las tarifas y costos financieros al fomentar mayor competencia. Fortalecimiento institucional. La Superintendencia de Industria y Comercio recibió amplias facultades para investigar y sancionar prácticas restrictivas de la competencia. Se reforzó la capacidad del Estado para vigilar mercados y garantizar la transparencia. En suma, esta ley no solo reguló de manera técnica el sistema financiero y de competencia, sino que transformó profundamente el derecho mercantil, dotándolo de herramientas modernas y adaptadas al contexto internacional. Las consecuencias de la Ley 45 de 1990 fueron inmediatas y de largo plazo. Cambio en la cultura empresarial obligó a los comerciantes y empresarios a competir de manera leal, eliminando prácticas monopolísticas y fomentando la innovación. Ampliación de la oferta de servicios. Los consumidores tuvieron acceso a más entidades financieras, más productos y mayores posibilidades de elección. Reconocimiento del consumidor. Este dejó de ser un actor pasivo y pasó a tener derechos jurídicamente protegidos, lo que significó un equilibrio en las relaciones comerciales. Mayor transparencia. Se exigió información clara y veraz en las transacciones, lo que redujo los abusos en contratos y servicios. Influencia en leyes posteriores, además del Estatuto del Consumidor de 2011, también inspiró reformas en materia de insolvencia, sociedades y comercio electrónico. Impacto internacional. Colombia se integró a estándares globales de regulación financiera y comercial, lo que permitió mayor inversión extranjera y credibilidad en sus mercados. Podemos decir que la Ley 45 no solo cambió las normas, sino que también transformó la práctica diaria del comercio en Colombia. En conclusión, la Ley 45 de 1990 representa uno de los hitos más importantes en la historia del derecho comercial colombiano. Su promulgación no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso de apertura económica que transformó la manera en que los colombianos entendemos el mercado. Esta norma sentó las bases de la libre competencia, otorgó protección al consumidor, modernizó el sector financiero y fortaleció la institucionalidad encargada de vigilar el comercio. Su legado es visible hoy en día, cada vez que un consumidor reclama por un abuso, cada vez que una empresa es sancionada por prácticas anticompetitivas, o cada vez que se habla de transparencia en los mercados, encontramos la huella de la Ley 45 de 1990. Por todo ello, podemos afirmar que esta ley marcó un antes y un después en el derecho mercantil colombiano, y sigue siendo un referente obligado para comprender la evolución de nuestra legislación comercial.